Hacemos para continuar con más información. Esta noche nuevamente nos acompaña, tenemos el gusto, el doctor Jesús Valdés Díaz de Villegas, quien es profesor del Centro de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. Doctor, bienvenido, qué gusto recibirlo, excelente año. Igualmente para toda tu audiencia, un feliz año nuevo. Que así sea. Doctor, pues con la llegada del 2017 llegaron también los nuevos costos, tanto en las gasolinas como el diésel. ¿Esto profundizará la cuesta de enero? Sí, cómo no. Creo que hay un problema muy sencillo en este sentido que no creo que pueda ser arreglado en el corto plazo. Y es que México tiene nada más que 6 refinerías e importa el 62% de la gasolina. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Venden petróleo, pero cuando ese petróleo es procesado, bueno, pues hay que añadirle determinados tipos de valores y toda esa serie de cosas que al comprarse con un peso devaluado, pues se encarece mucho lo que es la gasolina. A esto hay que ver también que se van a hacer reajustes constantes al precio hasta que se llegue a la liberalización total del precio. Cierto. Entonces, esto es lo que hace que se considere de que el índice de precio al consumidor debe subir en 0.99 aproximadamente, lo que estaríamos hablando de una inflación que se va a poner alrededor del 4.88. ¿La más alta en qué, 17 años? Sí, es la más alta bueno, después del sexenio de Fox creo que es la más alta que hemos tenido en el país. Y es posible que se pueda seguir incrementando porque la devaluación del peso puede venir estimulada por otros factores, además del bajo crecimiento que tiene la economía. Ahora, ¿por qué la Secretaría de Economía dice que no habrá inflación? ¿Y por qué también el Banco de México nos dice habrá inflación en 2017, pero bajará en 2018? ¿Con qué número quedarnos? ¿A quién creerles, doctor? Mira, yo dudo mucho de que se pueda bajar el proceso inflacionario, ¿no? Dudo mucho que se pueda bajar el proceso inflacionario por una cosa muy sencilla. Y es que cuando se encarece el precio de la gasolina, se encarece el precio de todo. Claro. Porque hay que transportar los productos a los mercados, hay que evidentemente emplear gasolina para hacer riegos cuando hay riego por goteos y toda esta serie de cosas. Entonces la gasolina es un factor muy importante, que se ramifica hacia todos los demás ramas y sectores de la economía. Ahora, justamente a nivel familiar, a nivel personal, ¿cómo tratar de disminuir de la mejor manera el impacto? ¿Hay alguna estrategia, hay alguna iniciativa que pueda hacerse? Yo creo que la forma de mejor a nivelar el costo, creo que hay que hacer más uso del transporte público, ¿sí? Menos uso del transporte privado, porque aunque el transporte público se puede encarecer siempre, va a ser mucho más barato que llenar un tanque de gasolina. Otras cosas que se deben hacer es también el ahorro de energía dentro de las casas, y creo que la otra parte de lo que se puede hacer no sería un problema que depende de cada uno, sino vendría dado por acciones que tomen las empresas para incrementar el salario y un poco que compensar todo este deterioro en el nivel de vida que se produce como resultado del aumento de los gastos. Y doctor, antes de que venga la vorágine, antes de que se dé justamente este fenómeno inflacionario, antes de que nosotros palpemos todas las dificultades económicas que se avecinan, ¿cuáles son los propósitos ahora que andamos muy pues energéticos, con muy buenos deseos, para plantearnos a nivel económico cómo podemos diseñar nuestras finanzas para todo 2017 para lograr pues seguir el año de la mejor manera? Bueno, yo creo que este año, incluso según la CEPAL, México va a crecer al 1.7. Hay un incremento, hay una contracción del gasto, hay un incremento de la tasa de interés y ha subido el precio de la gasolina. Yo creo que lo mejor que hay que hacer es destinar precisamente los recursos monetarios que uno tiene hacia aquellas cosas que son fundamentales y evitar todos los tipos de gastos estos superfluos que verdaderamente lo que hacen es deteriorarnos más y dejarnos en una posición incómoda desde el punto de vista monetario. ¿Qué tan importante es pagar deudas si las tenemos y el ahorro?
Bueno, yo creo que si no se aprovechó eso en la etapa del aguinaldo, sí, creo que en estos momentos va a ser un poco difícil. Es más, yo creo que en estos momentos pues, es posible que aumente la cartera vencida de los bancos. Y justamente eso, doctor, si tenemos algún adeudo, particularmente con una tarjeta de crédito, con las tasas de interés que se incrementaron tanto en noviembre como diciembre, ¿cómo hacer frente de ellas para que no se conviertan verdaderamente en una bola de nieve que nos ahoguen, que nos ahorquen? Mira, si la deuda es un problema ya que se convierte en un problema de imposibilidad para la persona poder, debe renegociar la deuda con la institución financiera, de forma tal que pueda solucionar su problema, renuncia a su tarjeta de crédito, ¿sí?, y se elimina ese problema, aunque va a quedar con una posición muy negativa en lo que es el buró de crédito. A nivel general, ¿cómo podría describir con un adjetivo el 2017, doctor? ¿Cómo podría usted anticiparlo? Para mí el 2017, ojalá que nos dé mucha salud, porque económicamente no va a ser muy bueno. ¿Y será la responsabilidad la mejor herramienta para enfrentarlo? La mejor herramienta yo creo que es la responsabilidad y contraer, evidentemente, acciones que sean claras. Y una cosa muy importante, es decir, yo no soy amigo de las huelgas, de estas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo eso entorpece muchas actividades. Y a veces pensamos que estamos haciendo un bien y a veces estamos dañando a un enfermo. O a veces estamos dañando a un niño a que llega a la escuela. O estamos dañando a que se resuelva un problema jurídico. Entonces, yo creo que hay que tomar otros tipos de acciones donde evidentemente también la sociedad civil fuimos responsables de no tomar las decisiones correctas en tiempos pasados para que no estuviera ocurriendo esto que está ocurriendo ahora. Bien, doctor, como siempre, muchísimas gracias.